que yo siento. Ahí está. Aquí me tienes. En estos mismos estudios, en este canal como Canal 9, que fue un canal que le dio sus mayores éxitos, que fueron por supuesto dos enormes éxitos de la televisión argentina, si hablamos de Si lo sabe cante y Yo me quiero casar y usted. Por eso te decía dos programas rupturistas, porque de verdad para su época Roberto Galán fue alguien que marcó un antes y un después en los géneros de la televisión. Hoy puede verse como algo vintage, hasta bizarro, pero de verdad en su época hizo escuela de conducción, de animación y además generó un montón de situaciones que no se habían visto nunca en la tele. Hacer cantar y bailar a la gente, hacer concursos de cantantes, sus clásicas secretarias, mujeres importantes que hicieron carrera después, entre ellas Jorgelina Aranda, claro, que fue suegra de Susana Jiménez, la propia Estelita Ventura, que también fue secretaria de él. Y por qué no pensar en el casamiento televisado. Ese señor, Roberto Galán, hoy se cumplen 17 años de su muerte y por eso lo homenajeamos con la madre de su hija, que está con nosotros en un minuto, y también conociendo aspectos desconocidos de su vida. Roberto Galán era el Tinder de la televisión. Sí. Roberto Galán era lo que hoy es a la formación de las parejas en tiempos de tecnología, el Tinder. Él hacía conocer a las personas y salía en casamientos. Hubo un casamiento de dos personas de baja estatura, dos enanos, que fue un antes y un después en la tele. Franco Torcha nos va a ayudar mucho a repasar su vida, porque Franco hizo después, mira, ahí tenés la imagen del casamiento de los enanos. Sí. Franco Torcha hizo la versión de Cupido, claro, en la televisión, y para eso obtuviste los derechos de la familia, ¿o cómo fue? Del primer Cupido en Match Music usábamos audios de Galán. Cuando llegaba el momento de formación o no formación de una pareja, el que hablaba era Roberto Galán, porque habíamos recuperado el audio a comienzos de 2000, estoy hablando, ¿no? Y luego volví a ser Cupido mucho tiempo después, siempre inspirado por Galán, porque el sueño de mi vida es hacer Yo me quiero casar y usted. Ya perdí el sueño, pero durante mucho tiempo fue ese, y además escribí un libro que tiene 3 capítulos dedicados a Roberto Galán y el resto sobre el programa Cupido. Así que sé mucho de la vida de Roberto y sé mucho de la persona que hoy nos visita también. Nos va a ayudar Franco Torchi a repasar y a conocer aspectos desconocidos de la vida de este grande que se fue hace 17 años, Roberto Galán, emblema además, si se quiere, de este canal y de la televisión argentina. La madre de su hija se suma en un minuto. 6 veces se casó Roberto, 6 divorcios tuvo. Bueno, ella ahora me cuenta todo, pero tuvo varias parejas. Casarse casó una sola vez, pero tuvo más parejas, por supuesto. No se pierdan a Inés, porque es un personaje. Sí. Aparte, tanguera de ley, Inésita, un género total. ¿Cómo dice? Es la inventora de un género como el de los tangos reos. Inés Galleta Míguez es un figurón descubierto. La hacemos entrar y la aplaudimos a Inés. Inésita, vení. Hola, qué linda. Hola, Inesita, ¿cómo estás? Buena, ¿cómo le va? Está Inés Galleta Míguez y se suma Carlita, que se está ahí acomodando. Ya viene Carlita, Carlita. Bueno, vamos a ver el informe. Dale. Vamos a presentar este informe. Ahí te sentamos tranquila. Más alto. Es nuestra invitada, un personaje en sí mismo. Y por supuesto que además de Inés Galleta Míguez, la madre de su hija, está nuestro amigo Canario. Sí. Hola, querido. ¿Vos venís de la de Galán directamente? Ah, me contestó, sí que sí. Bueno, informe. La vida de un grande, Roberto Galán. Y arrancamos. Hoy se cumplen 17 años de la muerte del hombre que con sus programas emblemáticos cambió la televisión argentina. ¿Cómo se llama el café? El paraguas exprimido. Paraguas exprimido. ¿Por qué hacen café con los paraguas? Sí, a veces. A veces. Se han formado 3 parejas. 3. Roberto Galán murió a los 83 años de una enfermedad terminal. Perdió a su madre cuando tenía 4 años y fue criado por sus tías. Recién a los 15 años conoció a su padre. Me reencontré con él a los 15 años. Vos tenías 15 años. Sí. Iba a jugar a la pelota en el barrio de Belgrano y un señor se acercó a mí y me dijo: soy tu padre. Mucho gusto, le dije. ¿Así fue? Sí. Epa. Es uno de los tantos padres cuyas historias a mí me repite la gente que me viene a ver en Yo me quiero casar. Padre desamorado. Me tiene totalmente sin cuidado. ¿No te marcó demasiado? No, para nada. Perdón. Yo recibí el gran amor de mis tías y sobre todo el gran amor de mi abuela. ¿La abuela era holandesa? Sí. ¿Fue de la abuela que te quedó esa manía de limpiar todo y barrer, Sí, barrer? Sí.
En los años 1930 viajó a París y Brasil, donde cantó tangos, vendió películas argentinas y fue dueño de una boate en Río de Janeiro, Brasil. En Caracas conoció a Juan Domingo Perón, de quien se hizo amigo y vivió con él un tiempo. Viviendo en París, ganaba cifras muy importantes. Sí. Pero muy importantes. Sí, vendiendo películas argentinas. Vendiendo películas argentinas. Posteriormente tuviste una boate en Copacabana, en Río de Janeiro. Llegó a trabajar vendiendo calzoncillos a los indios venezolanos. Vendí calzoncillos a los indios en Venezuela. ¿En La Guajira? En La Guajira venezolana. Yo sabía que los indios estaban sin calzoncillos. Y había que vender calzoncillos, que creo que voy a esperar. Agarré un jeep, me compré un jeep, lo Claro, me di cuenta, ¿verdad? Encontró el producto y encontró el mercado. Claro. Y me fui. Y vendí calzoncillos, ¿cierto? En 1968 condujo el exitoso ciclo Si lo sabe cante. Curiosamente, fue en el último programa en el que trabajó hasta el verano de 2000. Gracias, seguimos la ronda. Ahora va a actuar el señor Benigno Escalante. Adelante, Escalante, ¿cómo le va? El joven Escalante vive en Hurlingham, aquí en la provincia de Buenos Aires. Ganó el día miércoles, fue vencedor el día miércoles y hoy compite cantando el tema del grupo Europa, Cuenta Regresiva. Bueno, Con mucho éxito. muchísimas gracias, Roberto. ¿Te puedo decir unas palabritas simplemente? No, sin palabras, en esta oportunidad no hay ninguna palabra, nada más que el canto para que el público lo aplaude si usted lo hace bien. Gracias, muchas gracias. Gladys Mancini, Dorita Burgos, Jorgelina Aranda y Estelita Ventura eran las secretarias del programa. En noviembre de 1971 puso en el aire el más festejado y controvertido de sus programas televisivos, Yo me quiero casar. Y usted, el ciclo, se le apareció una mañana cuando leyó en el diario que un tal Tomasito pedía una esposa en un aviso clasificado. En este caso, el programa de los casamientos, ayudar a la gente que vive sola, a los tristes, a los solitarios, a los solteros, y nada más. Tuvieron éxito, pero el éxito lo tuvo no Galán, sino el público, el pueblo que vino a concursar. Yo tengo un equipo de señoras que trabaja muy bien, que analizan cada uno de los casos, y no podés presentar a un muchacho de 20 años que viene con ganas de casarse frente a una señora de 50. En el año 1972, en medio de un sensacional éxito, casa a un canillita chaqueño, Héctor Ramón Sotelo, y la interna del cotolengo Teresita María Sauré, en directo, desde una iglesia del barrio de Pompeya. La ceremonia alcanza los 65 puntos de rating, marca escasamente superada por la televisión de aire de la Argentina, incluso 40 años después. Se divorció y se casó varias veces. Su última esposa fue Alicia Paresi, que había sido productora en varios de sus programas, con quien compartió los últimos 16 años de su vida. ¿Te gusta casarte, estar en pareja o tener novias? ¿Cómo ha sido tu vida afectiva? ¿Muchas novias? Mira, yo parejas estables. me he casado varias veces. No eludo la posibilidad de casarme. Y en cierto modo estoy haciendo el gran panegírico constantemente o a diario del matrimonio. No, él es un ejemplo. Por lo tanto, me he casado varias veces. Bueno, 5, que sepa, ¿no? 5, Roberto. Sí. Tenía una única hija, Florencia, de su ex esposa, la cantante de tango Inés Míguez, y 2 nietos. Galán se definía como un padre imperfecto. Roberto Galán, un grande que quedó inmortalizado en la televisión argentina. Yo me quiero casar. ¿Y usted? Chao. En soledad tanto tiempo. Nací para ti. Aplaudimos la carrera de Roberto Galán, por supuesto. Hola, mi amor. Hola, bienvenida. Y aplaudimos a Inés Gallet también, sola Inesita nuevamente. Bueno, veías el informe y decías, por un lado decías, me van a hacer llorar, decías. Y por otro lado te indignabas con esto de los casamientos, porque en realidad solo se casó con Una vos. vez. Claro. Sí. El resto fueron parejas. Pareja, que tuvo 1000, imagínate que me llevaba un montón de años. Sí. ¿Cuánto te llevaba? Más de 100.
No, me llevaba como 27. O sea, la hermana está atrás. No, 23. ¿Cómo lo conocí? 30. ¿Cómo lo conocí? ¿Cómo lo conocí? Porque yo cantaba desde los 17 años en Michelangelo, en la Botica del Ángel, todos esos lados. Y él empezó a hacer los domingos un programa y entonces me contrató. Me hizo contratar, me llamaron de la producción para que fuera al programa de los domingos y que cantara. Así lo sabe cantar. No, era un programa de los domingos. Remates musicales. Remate musical. No era así lo sabe cantar. Sí, Franco tiene Remates musicales que empezó en Tele 11 y ahí empezó Si lo sabe cante, como una sección de remates musicales. Claro. Okay, ahí te mandan. Y nada, me contrata la producción, no me contrató él, por supuesto. Y a los, qué sé yo, 8 meses, 9 meses ya, Roberto no iba a bailar. Y a mí me llamó la atención la primera vez porque me dice, él había dado un discurso en un hotel que abajo había como una UAT. Y me dice, ¿vamos a bailar, negra? Y yo lo miré como diciendo, ¿qué le pasa a este? Vos eras chiquita, eras jovencita. Era más joven, sí. Claro. Tenía 24 años. 24 en ese entonces. Y Florencia nació cuando tenía 25. Ah, fue muy rápido. Muy rápido. Veloz. Te invita a bailar, dice, bailemos con la UAT. Sí, baja. Pero a mí ya me turbó porque yo trabajaba con él y yo sabía que él no iba a bailar. Claro, yo sabía que Entonces dije, qué raro esto. ¿Te la viste venir? ¿Te la viste venir? Sí, me la vi venir cuando me agarró en el primer coche y me dijo, seguime porque yo mucho no sé bailar. ¡Me muero! ¿Y lo seguiste? Y ¿Cómo bueno, lo seguiste? a los 5 o 6 meses de eso, empezamos a salir todos los días, nos casamos después, nos casamos en el interior. ¿Por qué? Porque él no quería que lo vieran en algún registro civil de acá. Que se fueron a casar a ¿No quería que se sepa? No quería el público, Claro. ni que... Las cámaras que Él quería que estuviéramos los dos. Los dos solos. ¿Y fue así? ¿Estuvieron Sí, solitos? estuvimos los dos solos. Sin familia, nada. Nada. ¿Era un romántico? Sí, Sí. total. ¿Qué te enamoró de él? Todo. Era un tipo buen mozo, claramente. Sí, pero era mucho más lindo por dentro Sí. que por fuera. Era muy distinto el personaje televisivo al de él en la vida cotidiana, un tipo con perfil más bajo, más sencillo. Era muy callado. Ah, muy tímido era. ¿Por timidez? Era callado. Está. Era callado. Por ejemplo, yo lo acompañaba al centro. Él se compraba siempre unas camisas ahí en la calle, la principal del centro, ¿cómo se llama? Florida. En la calle Florida. Se compraba las camisas ahí. Era tanto la gente que lo paraba, había una confitería en la esquina. Entonces yo me sentaba en la confitería de la esquina. Cuando yo veía que él entraba a la comisaría, ahí iba, porque yo era un plomo. Era 1 hora firmando. No paraba. Claro. Bueno, no paraba. y era un callado. Decís. ¿En casa era un tipo de poca palabra? ¿Se fueron a vivir juntos enseguida? Nos fuimos a vivir con 7, 8 meses. Era muy amigo de mi hermana, de verdad. Tu hermana que da fe de Hablaba todo. con ella. Da fe de todo. Ah, era confidente de tu hermana. Y hablaba con mi viejo. No sé qué torno hablaban, pero se sentaban los dos solos, que se hicieron íntimos amigos, y dale. ¿Tu padre vio bien la relación de entrada, que era más grande No, que al vos? principio no. Porque si te llevaba 30 años, claro, me imagino No, que... una cosa por eso, y otra cosa papá era Miguel, querido. Ay, mi Miguel, amor. la familia Muy cheta. familia cheta. Ponenos en Y algo. bueno, yo nunca fui cheta, siempre Franco, fui una vez. Le hace ¿Ella fue la oveja negra de la familia? Le hace, Claro, porque yo empiezo a cantar tangos reos a los 16 años, 17. Y el señor Miguel
¿Quién se quiso matar? Y papá me quería asesinar. Claro, contanos un poquito. Claro, ¿no? Le hace honor a los tangos reos. Ella es la rea de esa familia Míos, que es una familia muy conocida en la Argentina y muy ramificada porque son miles. Somos y efectivamente miles. era Somos menos 54 primos hermanos. en un momento en el que salir con un hombre mayor no era lo mismo que hoy, pero desde muy chiquitita, captada por Eduardo Vergara Leumann, que fue otro grande, dicho sea de paso, empezó a cantar tangos en un momento de cantar tangos, una mujer en ese contexto, había trabajado con Osvaldo Pugliese mucho tiempo y demás, era todo un desafío. Y yo sé a qué Watt te llevó, Roberto. ¿A qué Watt? Y por cierto, la de un hotel céntrico en la zona de Retiro muy importante, exacto. E hizo bajar las luces y de algún modo te arrinconó porque tampoco quería que lo vieran esa noche. Contame todo eso, contame esa bomba. Era muy conocido también y no sabía que si yo le iba a decir que sí, que no, que blanco, que negro. No quería exponer él. No, imagínate. Y venía con una, perdón, hay que decir que Galán venía con un raíz de conquistas único en la historia de la masculinidad argentina, porque Roberto Galán tuvo un romance con Rita Hayworth. No está en el informe, yo tengo las fotos. bien. En París, un romance físico. ¿En qué sentido digo físico? Roberto no hablaba francés y ni siquiera hablaba Roberto hablaba un poco francés, un poquito, bueno, pero vivían en el mismo edificio. En el mismo edificio, se cruzaron en algún lado de ese edificio en algún momento. Rita Hayworth hablaba español, porque ella nació en Centroamérica, no me acuerdo ahora en qué país, y bueno, de algún modo se entendieron y tuvieron unos meses de romance súper especial. O sea, llegó a tener un romance con Rita Hayworth que fue anterior a conocerla a Inés, sí, ¿no? Yo no había nacido. Claro. O sea, imaginemos la carrera amorosa de Roberto. O sea, que era un Valentino, un Valentino total, y no en vano. Tengo muchas fotos de Mina con él, que son famosas, conocidas en el mundo. Roberto era... Porque con Mirta no sabemos, creemos que no, con Mirta no, Mirta estaba con con Mirta no. ¿Tuvo alguna pica con Mirta, no? ¿Él tuvo alguna pica con Mirta? Porque, digo, esto de comer en la tele, ¿no fue el primero? No lo voy a decir. No, ¿por qué? Sí. Pero sí. Pero no voy a decir cómo fue. Lo de comer en la tele, ¿fue de Roberto antes que de Mirta? Lo de almorzar. Sí. No. ¿Y entonces cuál era la pica? Roberto la llamó a Mirta, que solamente hacía cine, contado por Roberto, yo no lo vi. A ver. Mirta hacía solo cine, no hacía televisión. Claro. Entonces Roberto hacía un programa todos los domingos y todos los días de semana, pero los domingos uno largo. Entonces, la llama Mirta, habla con Mirta. Habla con Mirta. Roberto se le ocurre decir que Mirta era una mujer para televisión. Y entonces se lo propone a Mirta. Y Mirta le dijo, no, yo televisión no. Al mes salió con el programa que hace. ¡Ay, por favor! Es una bomba. Pero cuando él dice tenés que hacer televisión, ¿le dice que almuerce en la tele también? ¿Le da la idea o solo le dice hacer tele? Roberto tenía un programa largo y la propuesta era que fuera Mirta y entrevistara a hombres, a mujeres, a médicos y qué sé yo. O sea, ya se la imaginaba entrevistando gente. Roberto era un genio, ¿sabías? Te veía y te decía lo que podías hacer. Dios mío, absolutamente. ¿Esto es así, Franco? Sí, bueno, en ese momento también tuvo conversaciones con Romay, tengo entendido, y ahí se abría un poco como intercambiado entre Romay y Roberto la idea de comer en televisión, que es una idea que después Romay se encarga de difundir como una idea propia, pero la génesis de esa idea... Fue Roberto el que inventó ese programa. Es más, él firmó los contratos cuando se hizo en Italia y se hizo no me acuerdo qué otro país, y como la idea era de Roberto y la tenía registrada. ¿La tenía registrada? Claro, la tenía que firmar. Muchos años después, en este canal, Roberto hizo un programa de almuerzos y otro tiempo más tarde también hizo otro programa de cenas en ATC durante el menemismo. Fue uno de sus últimos programas. Pero efectivamente eso es así, porque hay un sinfín de formatos ideados por Roberto Galán, que tiene Inés, por cierto, y que tiene documentados además y tienen sus archivos, incluso programas que han salido al aire y que no han tenido buena suerte, como Yo persigo un delincuente en la década del 70, que era un programa muy polémico. ¿Qué memoria tenés? O sea que Roberto fue mucho más que me quiero pasar el programa. El programa era de Roberto. Roberto era muy generoso.
se lo cedió a este pibe. Y estaba furioso porque lo hacía pésimo y tuvo un poco y lo sacaron. Pero a la relación de ustedes, ¿se casan y al año vos tienen a tu hija? Pues a los 24 lo conoces, a los 25 fuiste madre. No, lo conocimos antes, Mosita. Sí. ¿Te acordás vos? Bueno, pero muy joven fuiste mamá de Florencia. A los 2 años. De estar con él. Creo que vino Flora. Vino Flora. ¿Sabés que hay una nota? Ahí se perdió Roberto. ¿Por qué? Porque vos no sabés lo que me hacía. Roberto, Florencia se mandaba una macana. Y entonces venía Roberto y me decía, negra, Florencia hizo esto y esto y esto, andá y retala. Y digo, ¿por qué no la retás vos? Porque él era el bueno. No puedo. Era supervisión. A ver a Florencia, la hija de Roberto Galán y de la señora Inés. Bueno, Flor, antes que nada, muchas gracias por recibirnos acá en tu casa. Y bueno, queremos que recuerdes a tu papá, pero más allá de eso, también lo que significó para la televisión y cómo lo vivías vos como hija. Bueno, antes que todo, buenas tardes a todos. Y la verdad, las gracias se las doy yo a ustedes, que hagan un homenaje a papá, porque es una manera de mantenerlo vivo. Y creo que una de las cosas que a él más yo creo que lo sabe y que lo puede ver, que le debe de gustar, es que perdure su recuerdo en este tipo de conmemoraciones, porque él hizo siempre todo por los demás, hizo por la gente, por darle un momento de alegría, lo hizo todo por la tele, porque vivía por la tele. Y creo que este tipo de homenajes lo hacen seguir vivo. Así que yo les agradezco a ustedes, en realidad, que hagan esto, que realmente papá se lo merecía. Papá era igual en cámara que fuera de cámara, no había una diferencia. La única diferencia que había era que cuando él pisaba un canal, cuando entraba al estudio, era como que se le prendía una lucecita y brillaba más todavía. Era una época donde el rating era supremo, se hacían 30, 40 puntos de rating, no había tantos programas de televisión. ¿Vos lo vivías como el papá ídolo, como esa figura con el que lo recuerda la gente? Yo nací con esa situación desde muy chica, entonces para mí mi papá era mi papá y era parte de la vida cotidiana, era lo mismo que para otro chico llevar otro tipo de vida que también es su propia realidad. Para mí era como normal. Me sentía, la verdad, una privilegiada de poder tener el papá que tenía y vivir en la situación en la que vivíamos, a pesar de que vivimos muchas épocas durante muchos años de penurias o de carencias a nivel laborales en distintas épocas de la Argentina, ¿no? Nosotros teníamos, más allá de que papá era artista y era famoso, teníamos una vida tremendamente terrenal y súper realista. En mi casa nunca se vivió en una burbuja. Papá era una persona que tenía una cabeza grande, una casa, una visión de la vida muy lógica, muy entera. Entonces en casa se vivía una realidad. ¿Tu mamá cómo vivía eso en esa época? ¿Al lado de él, cuidándote a vos también? Bueno, mamá, de movida, ella se entregó mucho a la vida artística de papá y dejó la de ella bastante, la jugó más para ese lado de común acuerdo. Y además ella trabajó mucho con papá, fue la productora del programa de papá durante muchos años, así que trabajaron juntos, hacían un buen equipo, así que nada, lo vivió súper bien, sí, lo disfrutaba también. Fuimos felices. Fuimos felices, estás emocionada. Sí. Fuimos felices. No me quiero poner. Ja, 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 reíte vos. ¿Qué te pasa cuando ves a tu hija, cuando la escuchás hablando así de la familia? Me emociona porque no está Roberto. Yo tuve que sacar las fotos de casa de Roberto porque me habla. Al día de hoy. ¿Cómo dice? ¿Cómo es eso? ¿Cómo está? ¿Por cuándo venís? Y le digo, para, tenemos 2 nietos, porque él conoció a los chicos de Flora, y que eran chiquitos. Los tuvo en brazos y todo. Y yo le digo, pará, están Sol y Pablo. Tenés que quedarte por ellos, por tus nietos. Bueno, Florencia, claro. Divina, aparte, preciosa, bella mujer. Y es muy lindo también el recuerdo que ella tiene de Roberto, la vida sí. que pasaba. Y bueno, también
había que retarla. Y venía y me decía, Florencia hizo tal cosa, andá y retala. Digo, ¿por qué no la retás vos? No puedo. No puedo. No puedo. Y esas épocas que cuenta Florencia de ustedes dos trabajando juntos, ¿cómo se llevaban trabajando juntos? Muy bien. ¿Bien? Yo trabajé, era la directora de los programas de él durante años. ¿Eso surgió naturalmente o él te lo propuso? ¿Cómo fue? Empezó que él tenía como una especie de director, porque él no sabía dar órdenes. Él necesitaba estar dentro del programa y no salirse del programa, porque era muy... Y entonces me puse yo y iba a hablar con el director, iba a hablar con este. Eras un poco el nexo. Vos era el nexo. En los cortes. ¿Cómo pasaba en casa con Florencia, digamos? Claro, exactamente. El mismo rol. O sea que él tiene un carácter tranquilo, él no tenía un carácter imperativo. No tenía ningún carácter imperativo, pero todo lo tenía que hacer yo. Claro. Yo le hacía, vos sabés que la mucama le planchaba la camisa, pero tenía prohibido plancharle los cuellos y los puños. ¿Por qué? Lo tenía que hacer vos. Lo tenía que hacer yo. Solo confiaba en vos para eso. ¿Y era celoso tuyo? Te preguntas si era celoso. Si era celoso de vos, de que trabajaras. ¿Vos eras celosa también? Y yo dejé de trabajar, porque a propósito él me puso como directora de su programa, para que yo no labure. Por ahí venía la interna. Claro. ¿Y a vos te caía bien eso? Me caía bien, yo estaba enamorada de él de mí. No teníamos una hija. ¿Por qué peleaban? Porque casi nunca peleaban. ¿No? ¿Él se portó bien? Digo, mientras estuvo con vos, sí. ¿Se portó bien? ¿Su No fama bien. de galán, de mujeriego? No, nunca. Nunca. No te fue jamás. bien. No, nosotros con Roberto nos levantábamos a la mañana, íbamos a la radio, él hacía el programa, y de ahí íbamos a almorzar, de almorzar nos íbamos al canal, yo era la directora del programa, y cuando salíamos del canal nos íbamos a tomar algo y de ahí a casa. Todo el día juntos. Todo el día juntos durante tantísimos años. ¿Vemos la segunda parte de la nota con Florencia? A ver qué dice. Para mí es buenísimo que se haya abierto la tele, como se abrió a la variedad de programas, a darle más lugar a la gente. De repente que creo que fue un poco lo que papá dejó para la televisión, ¿no? Abrir la tele para el pueblo, que el que quisiera tener una oportunidad de estar en la tele y que el barrio lo pueda escuchar cantar y que lo puedan venir a aplaudir, o de poder buscar una persona porque solos no tenían los medios de repente para encontrar un amor. Entonces él como que abrió esa puerta, y en su momento él fue muy criticado también por hacer tan pública la tele. ¿Cómo lo recordás hoy en día? Lo extraño y muchas veces le hablo, le digo, papá, escúchame, ¿cómo me gustaría que estés acá para tirarme un consejo? Porque hoy que estoy más grande le podría dar mucha más bola de la que le di cuando estaba, sinceramente. Me hubiera gustado poder compartir con él un poquito más. Papá durante unos años de su vida, era siempre muy medido con todo en realidad, pero durante unos años de su vida fumaba. Y estaba con mamá, me acuerdo que estábamos de vacaciones en Pinamar, iban en el auto, los dos juntos. Un momento papá la agarra, la mira, mamá le dice, ¿sabes qué? No voy a fumar más. Mamá le dice, bueno, está bien, si no querés fumar. No fumo más y dejo de fumar ahora. Y agarró, estaban manejando, ¿no? Agarró los cigarrillos con el encendedor y hizo plaf, y los tiró por la ventana. A mi mamá le agarró un ataque y pegó un grito, ¡para el auto! Porque, claro, había tirado los puchos con el Dupont, ¿entendés? El encendedor Dupont, y ahora a mi vieja le agarró un ataque. Entonces pararon el auto y mi mamá se bajó a buscar el encendedor. Él se la rebancaba, sí, aunque su decisión, si era moralmente o era realmente sincera y correcta, le costara lo que le costara, en la mantenía. No transaba, ¿entendés? Por más dificultades que mantener su verdad le trayera. Entonces eso creo que fue
el mensaje más importante que papá me dejó, que si uno quiere ser una persona de bien y de ley, te cueste lo que te cueste, se puede lograr. Lo mejor que a una persona le puede pasar es perdurar más allá, ser recordado más allá de cuando ya no estamos. Así que un millón de gracias por esto. Gracias. Dale. Qué lindo lo que dijo, Es muy lindo escucharla hablar. Todos los recuerdos que tiene. Y sobre todo esto que dijo de los Y también principios. con el papá que tuvo. Claro. Y esto que dice de los principios, ¿no? Que era un tipo coherente con sus principios. Sí, yo te lo digo. No transaba. No te lanzaba, ni Perdón, conmigo. en ese sentido yo quisiera decir, todo el mundo sabe que él tejió una relación personal con Juan Domingo